Hoy en Tecma veremos problemas de distancia, proporción y tiempo. Estos problemas son muy interesantes porque fusionan matemáticas y física. Vas a encontrar una conexión muy interesante entre las ecuaciones lineales, que pertenece aparentemente solo a matemáticas, ecuaciones lineales y problemas de velocidad, que aparentemente pertenecería solo a física, pero las matemáticas es la herramienta que utiliza la física para resolver sus problemas. Vamos a darle. Dos trenes salen de la misma estación al mismo tiempo. Uno se dirige hacia el oeste y el otro se dirige hacia el este. El tren que se dirige hacia el oeste viaja 16 kilómetros por hora más rápido que el tren que se dirige hacia el este. Si los dos trenes están separados por una distancia de 640 kilómetros después de 4 horas, ¿cuál es la velocidad del tren que se dirige hacia el oeste? Bueno, paso número uno. Una vez leído el problema, hay que leerlo otra vez, pero con nuestros marcatextos vamos a separar los distintos datos que nos dice. Y yo te recomiendo siempre que hagas un dibujo para que entiendas lo que está pasando. Dice que dos trenes salen en la misma estación. Aquí está la estación. Hay dos trenes que uno se dirige al este y otro se dirige al oeste. Uno al este y otro al oeste. ¿Ok? Luego dice, el tren, el tren que se dirige hacia el oeste baja 16 kilómetros por hora más rápido que el tren que se dirige hacia el este. ¿Ok? Es decir, que en términos de velocidad, el tren que se dirige hacia el oeste, este de acá, viaja en la velocidad, viaja 16 kilómetros por hora más rápido que el que va al este. Es decir, que si el este va a X velocidad, el que va hacia el oeste irá a X más 16 kilómetros por hora de velocidad. ¿Ok? Bueno, luego dice, si los dos trenes están separados por una distancia, o sea que la distancia del tren este que llegó hasta este punto y de este que llegó hasta este punto, tenemos una distancia total de 640 kilómetros, ¿ok? Y fue en un tiempo de 4 horas, ¿ok? Estos datos son muy importantes. ¿Por qué? La fórmula de velocidad de física es velocidad igual a distancia entre tiempo. Si despejamos la distancia, nos queda que distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Para qué nos sirve esta fórmula de aquí? Bueno, la distancia la tenemos, que son 640 kilómetros, ¿no? No lo voy a poner kilómetros, lo voy a dejar como 640 kilómetros. Esa distancia se obtiene velocidad por tiempo, pero de ambos trenes, porque se obtiene sumando lo que recorrió este tren hacia acá, más lo que recorrió este tren hacia acá. ¿Ok? Entonces sería, la velocidad del tren que va hacia el este es X por el tiempo, por, vamos a ponerlo más bonito ahí, X por el tiempo que es 4 horas, más X más 16 por 4 horas. Esta es la fórmula, estamos respetando la fórmula velocidad por tiempo y acuérdate que como esta distancia es la suma de las dos distancias, tanto del tren que va al este como del tren que va al oeste, entonces también se suma estas cantidades de aquí. ¿Ok? Entonces me va a quedar 640 es igual a 4x más 4x más, acuerda que aquí estoy usando propiedad distributiva, x por 4, 4x, más 16 por 4, que son 64. Entonces,
tenemos que 640 es igual a 8x más 64. Este 64 lo pasamos restando, 640 menos 64 es igual a 8x. 640 menos 64 nos queda 576 es igual a 8x. Por lo tanto, 576 entre 8 es igual a x. 576 entre 8 es igual a 72. 72 es igual a x. ¿Pero qué significa x? X significa la velocidad del auto que va hacia el este. Velocidad del tren, perdón, no se convirtió en auto. Velocidad del tren que va hacia el este. Y la pregunta es, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad del tren que se dirige al oeste? Pues si el tren que va al este va a 72 kilómetros por hora, el tren que se dirige al oeste será 16 más, que sería eh, el tren que se dirige al oeste, tren oeste le vamos a poner, es igual a 72 más 16, que sería 88 kilómetros por hora. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, Paulina viajó a las montañas el fin de semana. Se encontró con mucho tráfico en el camino, por lo que el viaje duró 8 horas. De regreso a casa ya no había tráfico, por lo que el viaje solo duró 5 horas. Si su velocidad promedio fue de 21 kilómetros por hora, más que al regresar a casa, ¿qué tan lejos vive Paulina de las montañas? Ok, primero que nada vamos a hacer un dibujo para representar la casa de Paulina. Vamos a hacer algo sencillo. Casa y montañas, ¿no? No sabría muy bien cómo dibujar las montañas. Vamos a dejarlo así. Entonces, disculpen el dibujo aquí, ¿no? Vamos a poner así más o menos las montañas, ¿ok? Entonces, Paulina dice que viajó de su casa a las montañas, ¿ok? Dice, se encontró con mucho tráfico, por lo que el viaje duró 8 horas. Es decir, que en este punto tenemos un tiempo igual a 8 horas. ¿Ok? Luego dice, de regreso a casa ya no había tráfico, por lo que el viaje solo duró 5 horas de regreso a casa. Es decir, que cuando Paulina regresó a su casa, solamente hizo un tiempo de 5 horas. ¿Ok? Luego, si su velocidad promedio, vamos a utilizar otro color, si su velocidad promedio fue 21 kilómetros por hora más que al regresar a casa, más que al regresar a casa, ¿qué tan lejos vive Paulina de las montañas? Dice, su velocidad promedio fue 21 kilómetros por hora más que al regresar a casa. Es decir, ¿cuándo fue 21 kilómetros más que cuando regresó a casa? Es decir, que acuérdate que el problema dice que cuando fue a las montañas estaba muy lento el tráfico. Entonces, por lógica, concluimos que tenía más velocidad en el regreso. Y dice que 21 kilómetros por hora más. Por lo tanto, su velocidad cuando fue a las montañas podemos asumirla como x, y la velocidad cuando regresó la podemos asumir como x más 21, porque cuando volvió venía 21 kilómetros más que cuando iba. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿cuál es qué tan lejos vive Paulina en las montañas? Es decir, nos pregunta la distancia. Distancia. Hay un dato interesante que no puedes perder de vista, que la distancia no cambia.
ya que es lo mismo ir a las montañas que regresar de las montañas a su casa. ¿Ok? Recordamos la fórmula que es velocidad igual a distancia entre tiempo, que si despejamos la distancia, porque es lo que nos están pidiendo, nos queda distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ok? Bueno, como la distancia no cambia, pues la dejamos, vamos a encontrar la velocidad, porque la velocidad nos da la misma distancia. Fíjate bien, si tú tienes la velocidad por el tiempo de ida, me da la misma distancia que la velocidad por el tiempo de regreso. Entonces, la velocidad de ida fue x por el tiempo de ida, que son 8 horas. Es igual al regreso, que es x por x más 21 por 5 horas que hizo de regreso. Voy a repetir. ¿Por qué es igual? Porque la misma distancia que haces en ir a las montañas, haces en regresar de las montañas. ¿Ok? Por eso las dos distancias son iguales. Y se igualan velocidad por tiempo de ida y velocidad por tiempo de regreso. Entonces aquí me queda 8x, que es igual. Voy a aplicar propiedad distributiva, 5 por x, 5x, más 21 por 5, o 5 por 21, que me da igual, eh, más 105. Luego ponemos 8x, vamos a acomodar términos semejantes, menos 5x es igual a 105. 8 menos 5 es igual a 3x, que es igual a 105. X es igual a 105 entre 3, dándonos x como 35. X es igual a 35. ¿Qué significa este 35? Son 35 kilómetros por hora, ¿ok? Cuando iba hacia las montañas. A partir de ahí sacamos la distancia, que la distancia, acuérdate que es velocidad por tiempo. Entonces, vamos a irnos para acá. Ahora sí, la distancia es igual a velocidad por tiempo. La distancia entonces sería igual. La velocidad de ida, que la calculamos aquí, es 35. 35 kilómetros por hora por 8 horas que le tomó llegar a las montañas. 35 por 8. La distancia es igual a 280 kilómetros. ¿Ok? Esta es la distancia. Paciencia, respira, son problemas que tienes que ir con calma. Llegado aquí, hace sonreír a tu maestro.